Hola amigos, volvemos a estar en un videoprograma, otra vez con Cristian Raúl Ceballos. Y siguiendo la serie que estamos haciendo de Cristo, que ya hemos sacado 2 vídeos, el otro día una persona me dijo, oye, que en Semana Santa no sacasteis la tercera parte. Y hoy vamos con la tercera parte, que hemos decidido titular Cristo no murió en la cruz y seguimos con la enseñanza de Cristo. Y para ello tenemos aquí a Cristian desde Argentina y buenos días, Cristian, ¿qué tal? Luis, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para Yolanda, para todo el equipo de la Caja de Pandora y nuevamente mil gracias por abrir este espacio para seguir tratando estos temas que hacen a la enseñanza misma de ese despertar de la conciencia. Salir de esos engaños de verdades que nos hicieron creer, que hemos comprado y que culturalmente, bueno, han sido aceptadas, y demostrar también que hay temas que hace mucho tiempo que se vienen hablando, que simplemente se trata de encontrar las fuentes adecuadas, que no es una información que esté oculta, sino que se trata de que vos realmente la encuentres y te la apropies. Recordar que, Cristian, seguiremos con la línea que estábamos haciendo del Kybalión. ¿Os acordáis de aquel vídeo de hermetismo? Seguiremos con esa línea próximamente. Digo ya próximamente porque no quiero decir fecha. Y lo que sí os voy a decir es un notición. Cristian estará en enero en Barcelona, en España, y probablemente va a hacer 2 talleres. Y digo probablemente porque todavía no lo hemos cerrado, pero yo lo que desearía es que los que estáis viendo este vídeo, si os gusta, mandéis un correo a Cristian diciendo que os apetece hacer esos talleres para ver si hay una respuesta y así poder montarlos ya corriendo y coger una sala adecuada. Y entonces, Cristian, ¿cuáles son los 2 temas que nos propones? Bueno, gracias Luis por traerlo el tema aquí en juego. Bueno, después del ciclo de conferencias que he estado brindando del origen oculto del ser humano, que bueno, ya he dado varias conferencias de eso, pues ahora llega el tiempo de aplicaciones prácticas. O sea, ya no de ir a escuchar a un tipo hablar, sino de hacer una cuestión mucho más interactiva. Y para eso ya tengo preparados 2 talleres que ahora a finales de mayo de este año estaré brindando en México, en Querétaro y en Guadalajara, que son relaciones de familia en la nueva era, o sea, cómo realmente hay que plantear y estructurar lo que son las relaciones de pareja y de familia en este nuevo despertar de la conciencia. Y el otro taller tiene que ver con la generación de tus propios recursos, la generación de una economía propia, también tomando como base el hermetismo. O sea, es básicamente decir, el hermetismo como tal, esa teoría, esa filosofía tan hermética, bueno, dijimos que era tiempo de que el hermetismo trascienda el hermetismo. Entonces, ¿qué mejor manera que llevar esa herramienta directamente a tu mano? Y lo que proponemos entonces es la visión práctica que tiene el hermetismo de con qué generar una economía propia y con qué sostener una relación de pareja y una familia en estos tiempos del despertar de la conciencia. No, pues mira, yo me apunto a eso. Me interesa. Sí, sí, te digo 3 perlitas de cada tema para que veas más o menos de qué trata. Así también generamos el interés en las personas que nos estén escuchando. Respecto de las relaciones de pareja, bueno, hoy en día, cuando vos concebís la palabra familia, pues lo asociás a problema, a no saber cómo criar a tus hijos, con qué haces para proteger a tus hijos respecto de toda la situación social y cultural que hay al respecto, que si son niños en la escuela, que si son adolescentes, con qué los proteges de la droga, la violencia. Vos como hombre, vos como mujer, vos como esposa, vos como esposo, vos como madre y vos como padre, ¿qué respuestas das? Todos los pilares de la sociedad en donde antiguamente la familia se sostenía, pues han caído. Antes había ciertas instituciones que contenían los ambientes familiares. Tu hijo empezaba la escuela e independientemente de lo que en la escuela veías o no, pero era una contención a nivel social. Le daba un rumbo. Hoy eso está totalmente perdido. Entonces, ¿qué haces vos para transformarte en el pilar? ¿Cómo haces para transformarte en, primero, el hombre, el esposo y el padre que lleva adelante una familia? ¿Qué haces vos como, primero, mujer, esposa y madre, para llevar adelante también tu familia? ¿Cuál es el rol que le corresponde al hombre y a la mujer dentro de una pareja? Vos fíjate que hoy en día si algo pasa es que los roles están totalmente indiferenciados. Es más, cuando hablas de pareja, hablas de algo lineal. Es una pareja. Las relaciones hoy en día están sostenidas, están totalmente intercambiados los roles. Y si están intercambiados los roles, pues también está intercambiada la energía que esos roles representan.
mujeres con energía masculina, hombres con energía femenina. Pues obviamente todo eso, como resultado, termina dando una ensalada que hace que vos no sepas qué hacer como padre, no sepas qué hacer como esposo, y lo mismo del lado de la mujer. Entonces, ¿de qué manera podés concebir una relación de pareja en donde realmente, no desde la nominalidad, o sea, hombre, esposo y padre, sino desde el manejo energético también, puedas sostener una familia? ¿Cuándo tenés que poner energía masculina y cuándo energía femenina, independientemente de tu género? ¿De qué manera y con qué energía te relacionas con tu hijo? Bueno, para todo eso utilizaremos lo que son los sistemas de energía conocidas dentro de lo que son el hermetismo dentro de los incas, que son Yanantin y Masintin, para entender cuándo tenés que usar energía Yanantin, cuándo tenés que usar energía Masintin en todas tus relaciones. Y en el otro taller, el que tiene que ver con la generación de recursos, comprender que obviamente el sistema hoy te lleva a que cada día le consumas más tiempo a tareas de trabajo, y eso te lleve a su vez a tener cada vez menos tiempo para vos. Pero no implica, no hay una relación directa entre mayor inversión de tiempo y mayor ganancia en dinero. Todo lo contrario, cada vez le dedicas más tiempo a trabajar y tenés menos tiempo para vos, para tu familia, y ni hablar de proyectos personales. Entonces, ¿de qué manera transformás esa economía en lo que la palabra misma te dice? Hoy en día se hablan de finanzas por lo general, ¿no? El mundo de las finanzas. Entender que la palabra finanzas nace, o en su origen quiere decir finiquitar, o sea, terminar algo, te está mostrando que si vos tu vida la basás en la finanza, la estás basando en algo que tiene un término, es algo finiquito, algo finito en sí mismo. Y que es una palabra que surge de allí, de los principios del capitalismo, en las primeras formaciones de lo que eran, lo que luego se transforman en los bancos, que era, vos tenías oro, se lo dabas a una persona para que te guarde ese oro, esa persona te daba una especie de pagaré que equivalía a cuánto oro tenías guardado, y que por la administración de ese oro esa persona te cobraba un porcentaje. Ese es el inicio de los bancos, el principio de la economía moderna, que obviamente, como ves, a lo que te lleva es simplemente a que cada vez lo que hagas es tener menos y menos recursos y dedicarle más y más tiempo al otro. Porque claro, la economía como palabra, como cuando inició allá por los griegos, quiere decir econo. Y econo quiere decir el que administra sus propios recursos. Como ves, economía y finanzas ya por definición no tienen algo que ver. O sea, que vos puedas generar una economía propia quiere decir que vos seas el administrador de tus recursos, el administrador de tu hogar, como lo dice la palabra. Basándose todo esto en un principio que está totalmente mal entendido, que es el ocio y el ahorro. Hoy por ocio se equivale a vagancia. Vos hablas de que tenés tiempo ocioso y la gente dice, es un vago. Y la palabra ocio quiere decir tiempo libre. Las escuelas iniciáticas de Grecia eran escuelas de ocio, en donde se trabajaban 2 horas, todo lo contrario de ahora, y el resto del tiempo era para el ocio, para dedicártelo vos como un tiempo libre. Y el ahorro, ¿no? Dicen, el ahorro es la base de la fortuna, ¿no? Una famosa frase que figura ahí. Pero la gente cree que ahorro es, gano 10, guardo 2. O sea, el ahorro se toma bajo un concepto de guardar, de quitar sobre lo que tenés. Y eso no es un ahorro, eso es guardar. Ahorrar es tener un proyecto definido al cual vos te dirigís, al cual vos querés lograr, para eso necesitas una cantidad de dinero, y entonces generás recursos extras que te permitan generar más dinero. Y ese extra de dinero que generás es lo que ahorrás, que no es lo mismo que guardar. Como ves de entrada, vamos viendo que ya desde la parte teórica y filosófica de lo que los talleres proponen, es una propuesta totalmente diferente a la que conocemos hoy en día. Muy bien, Cristian. Pues ya sabéis, contacto @ Escuela Ética, y en mayo en México, enero España, Barcelona. Y ya pues apuntaros porque así ya vemos el movimiento que hay, lo que se genera y hasta dónde podemos llegar. Y ahora ya vamos a entrar en faena, que si no nos van a pegar. Y bueno, está el látigo atrás tuyo, aunque no se vea. Aunque no se vea, tengo aquí el aliento. Pues nada, no murió Cristo no murió en la cruz, o Jesús, como lo quieras decir, y la enseñanza de Cristo, el final, ¿dónde va a parar? Entonces yo te dejo con tu ponencia y luego, como quieras, al final, pues ya te hago las preguntas, si tengo. O te paro por mitad. A ver, como bien lo haces, te lo he dicho una vez, que tus preguntas siempre abren, o sea, no es que cierran, sino que abren.
cada vez que yo diga algo y vos quieras hacer una pregunta, pues adelante. Es así de simple. Para retomar el tema entonces con lo que veníamos hablando en encuentros anteriores, habíamos empezado a ver que hay que aprender a diferenciar al Jesús histórico de el Jesús mítico. Ese Jesús mítico o Cristo mítico, que es el que propone la religión. Un tipo que nace de una madre virgen, que aparecen las señales en el cielo, los reyes magos, que es el Hijo de Dios, que después funda una iglesia, y en nombre de esa iglesia, bueno, toda la historia de el después de Cristo en adelante, en donde luego que esa iglesia, en nombre de Cristo, genera es necesidad y pobreza y guerras. Es lo único que ha generado esa historia mítica de Cristo. Siempre, obviamente, en pos de los interesados de turno. En este caso, los poderes políticos y religiosos. Vimos que entonces había otra cara de Cristo, de Jesús, que no tenía absolutamente algo que ver con esa, que era ese Cristo histórico, en donde nace, al igual que vos, al igual que yo, al igual que cualquier otra persona, de padres normales, que por la situación personal de él como linaje y la situación sociocultural que había en esos momentos en lo que hoy se podría llamarse Palestina, Israel, en toda esa zona, que estaban bajo el yugo rumano, se estaba esperando un Mesías. Y quedaba la casualidad que las características de ese Mesías que se esperaban coincidían con ese nacimiento de Cristo. Y que Cristo lo que ha hecho a lo largo de su recorrido pues fue utilizar todas esas profecías que había en pos de su crecimiento personal. Y ese crecimiento de Cristo tiene que ver con el transformarse de Jesús a Cristo, y que para eso lo que había emprendido era un camino de transformación personal a través de distintas escuelas. Habíamos dicho que esos famosos años perdidos, en donde no hay relato en los evangelios oficiales, es tiempo en donde él estuvo, por un lado, en la India, aprendiendo todo lo que tenga que ver con el brahmanismo y todo lo que tenga que ver con lo que hoy se llamaría budismo, que estuvo en Egipto, en lo que serían las 7 escuelas que había de hermetismo allí, y que una vez que él consigue todo ese bagaje de información, decide, llega el tiempo de ponerse a prueba y hacer el pasaje de iniciado, de aprendiz a maestro, para poner en juego lo que a él le interesaba. ¿Y qué es lo que a él le interesaba, como le interesaba a todo el pueblo judío? Pues liberarse del yugo romano. No otra cosa. Era lo que les interesaba, lo que estaba en boga en ese momento. Por eso yo llegué a definir en su momento a Cristo, que es, si hoy estuviera, en la actualidad, si fue una figura de actualidad, es algo más parecido al Che Guevara que a lo que queremos de ese Cristo de las religiones, de las iglesias. Un Cristo totalmente revolucionario, que utilizó su transformación personal para, en ese momento, intentar hacer una liberación del yugo romano sobre el pueblo judío. A ese punto habíamos llegado básicamente en los encuentros anteriores. Ahora bien, aquí avanzamos respecto de cuestiones distintas a la vez anterior. Llega un punto en donde Cristo, que volvemos a decir por las dudas, que el pasaje de Jesús a Cristo es el pasaje de su transformación personal, es su bautismo, digamos, dentro del hermetismo, cambiándose el nombre. Una vez que él se hace maestro, se debe llamar Cristo, que como habíamos mencionado, quiere decir el que se unge a sí mismo. No el ungido, ni mucho menos, ¿no? Que esto venía de un ritual muy anterior, en donde se ungía a sí mismo como un nuevo renacer, como que nace una persona nueva, en donde antes había toda una historia personal de atrás. Toda esta información que vamos a estar hablando ahora, como la que ya dijimos, la verdad está a disposición en libros como El Enigma Sagrado, está en libros como Jesús vivió y murió en Cachemira. Hay un documental interesantísimo que a lo mejor no es tan conocido en habla hispana porque está solamente en inglés, que es de Michael Ledwith, que dice cómo Jesús se transforma en Cristo, How Become Jesus to Christ, digamos, con mi inglés paisano, digamos, traduciéndolo, en donde cuenta todo esto. O sea, no es, como te decía, no es que es una información que no esté al alcance de la... Hay mucha historia detrás de todo esto. Hay muchas personas que han investigado de esto. Así que puedes ir a las fuentes e encontrarlo. Y lo que pasa cuando Cristo entonces quiere hacer su plan para liberar ese yugo y liberarse él de las profecías, porque recordemos que las profecías que decían del Mesías, él las quiere utilizar para su plan. Y su plan consistía, por un lado, en la liberación del yugo romano, como parte, digamos,
podríamos decir casi militar o cuasi militar, pero también de liberarse él de su ser, como todo quien que emprende un camino hermético, liberarse de lo que es. Y las profecías decían que ese Mesías tenía que pasar por una traición, pasar por un juicio, ser muerto y después resucitado. Eran todo lo que él no podía, digamos, dejar de lado de tener en cuenta si realmente quería utilizar esas profecías para liberarse de todo ese yugo, todo eso que el otro le puso en él, toda esa carga, digamos, transgeneracional, ¿no? Como vos lo ves desde una parte más de su árbol transgeneracional, digamos. Y para eso empieza a ardir un plan. Y el plan que él empieza a poner en juego, podríamos decir que su punto de inicio tiene que ver con lo que se conoce como la última cena, en donde por primera vez él dice que alguien lo va a traicionar y que él va a morir, y que entonces resucitará. Y ahí viene todo lo que pasa entonces en la última cena, con lo que pasa con Judas, que habíamos dicho que es muy simple tratar de entender, simplemente siguiendo un poco de lógica, inclusive hasta en los evangelios tradicionales, ver las relaciones familiares o no que había entre los discípulos. Habíamos llegado en aquel video a ver que Judas en realidad era primo de Cristo, era familiar, como dice el evangelio de Tomás, esto es un evangelio apócrifo. Cristo en realidad le dice a Judas lo que tiene que hacer, o sea, no es que Judas lo traiciona, sino que Cristo lo invita a que lo traicione como parte de su ardid. Habíamos visto que Tomás, ese famoso Tomás, en realidad ese Tomás el Dídimo, era no más que el hermano gemelo de Jesús, de Cristo tiene un hermano gemelo. Todo esto lo puedes ver siguiendo un poco de lógica en los evangelios tradicionales. Y menciono esto porque es importante entenderlo para todo lo que viene. Lo atrapan a Cristo en el huerto de Getsemaní, después de esa traición donde viene Judas y le tiene que dar un beso. Ahí decíamos, ¿qué necesidad hay de que alguien venga y le dé un beso para reconocerlo? Si Cristo era una figura pública, ¿por qué le tenían que dar un beso? ¿Cuál era el motivo detrás de eso? Si no es que había dos personas muy parecidas y entonces alguien muy cercano al ambiente de él, pues que tenía las características para reconocerlo, lo puede hacer. Entonces, ¿qué necesidad había de que alguien de su círculo cercano tenga que venir a darle un beso para reconocer quién era Cristo, cuando este era una figura pública que hasta hace pocos días atrás, por ejemplo, había ingresado, según la Biblia, había ingresado montado en un burro y todo el pueblo lo estaba recibiendo? Es decir, que era conocido, no era una persona que no podía identificar su rostro. Inclusive, y esto lo vamos a ver más adelante, cuántas veces estuvo ante el Sanedrín, cuántas veces había estado, digamos, en los templos judíos. Era una figura que era fácil identificar su rostro. Con lo cual te muestra que algo había dentro de todo eso. Y lo que había detrás de todo eso era esa necesidad de identificarlo porque había alguien que era igual a él. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a recorrer respecto de lo que pasa post-Cruz de Cristo. Bueno, avanzando, obviamente como la historia te cuenta, lo agarran, lo toman, viene el juicio, primero el juicio, o esa cuestión donde tienen que el pueblo elegir entre Barrabás y Cristo. De Barrabás también en algún momento habíamos dicho algo, que ese Barrabás que aparece en los textos, en los evangelios, pues no es un ladrón, como dicen ahí, sino que habíamos visto que la palabra Barrabí quería decir hijo del rabí. Habíamos visto también en aquellos momentos que quién era el rabí, y el rabí habíamos dicho que era Cristo. Por lo tanto, cuando hablas de Barrabí, el hijo de Cristo, pues el juicio es padre e hijo. Y esto tiene que ver mucho con cuestiones que el psicoanálisis también te enseña, en lo que se llama ese mito de la horda primitiva, en donde hay un enfrentamiento entre padre e hijo y el pueblo tiene que elegir, digamos, ¿no? O dentro de lo que sería la cuestión edípica, el momento en donde el padre le tiene que traspasar el falo al hijo para hacer la conclusión de lo que es Edipo. Como ven, lo vamos mezclando con otros temas para entender también desde dónde se van jugando esos temas. Y también esto te da la pauta, entender que si Barrabás, siendo hijo del rabí, estaba puesto como un sedicioso de los romanos, que tenía que ver con su pasado o con su presente, diga, celote,
que es lo que habíamos visto también de Cristo, que conformaba o era parte de distintas sectas que había en esos momentos en Judea, como eran los esenios, como eran los celotes y como eran los nazarenos, entre otros. Con lo cual te muestra que si lo están poniendo a la par de, en este caso, Barrabás, es porque eran de la misma, los motivos también eran los mismos. Bueno, llega al juicio, se elige al hijo por sobre el padre y tiene entonces que ir a todo lo que empieza ahí. Los latigazos, el juicio de Poncio Pilato que se lava las manos, y llega el momento de la cruz, donde lo tienen que crucificar. Y ahí empiezan, primero preguntas, interrogantes. Y los primeros interrogantes que uno tendría que hacerse cuando lees lo que los evangelios dicen de la cruz es, ¿cómo puede ser que, según los evangelios, Cristo muere en la cruz después de, creo si no me equivoco, 3 horas? No hay ningún caso en donde la crucifixión como tal, inclusive en los experimentos que han hecho a posterior respecto del tema, que alguien muera en la cruz a las 3 horas. Porque la muerte por cruz era una muerte por asfixia. Era una muerte en donde al tener los brazos extendidos, eso terminaba oprimiéndote el pecho. O sea, era una muerte que lo que intentaba mostrar era una agonía. O sea, que la persona crucificada muera por agonía, no una muerte rápida. Por lo tanto, ahí tenés un primer punto a entender. ¿Cómo puede ser que haya durado solamente 3 horas Cristo en la cruz y ya muere? Segundo, los personajes que intervienen en la escena. Mira, estoy haciendo preguntas, todavía no las estoy respondiendo. Pero son las preguntas que a uno mismo le surgen cuando lees los textos con los ojos críticos de decir, no lo que me dijeron que dice, sino leer realmente lo que está diciendo ahí. Los personajes que estaban en la cruz. Primero, tenías a Longino, casualmente el centurión que estaba custodiándolo como soldado romano en la cruz. Y Longino no era un desconocido de Cristo. Longino era el centurión romano que tiempo atrás había forjado una relación con Cristo cuando le dice que curara a su hija. Y Cristo le responde con esa frase que hoy se sigue repitiendo mecánicamente en las iglesias, que dice, una palabra tuya bastará para sanarme, digamos, ¿no? O sea, cuando se produce esa conversación. O sea, eran conocidos. Ya eso de entrada te dice, qué casualidad. ¿Cómo puede ser que quien tiene que, digamos, de la parte romana, custodiar que Cristo realmente sea ejecutado y muera, era conocido? Y después tenés los personajes ahí. Tenés a Juan, tenés a las Marías, y tenés un personaje que empieza a tomar un factor clave a partir de ahora que se llama José de Arimatea. Que si uno revisa con anterioridad, es un personaje que casi ni es nombrado. ¿Quién era José de Arimatea? ¿Qué tiene que ver en toda esta historia? ¿Por qué empieza a tomar preponderancia su nombre a partir de este momento y antes está casi como oculto? No porque no esté, sino porque no es nombrado. Bien, después vienen las famosas heridas, incluyendo la de la lanza, donde supuestamente esa herida de la lanza es lo que le termina provocando la muerte. Y como dice el mismo texto, cuando le clavan la lanza, lo que sale es un agua, no es sangre. Con lo cual lo que te está diciendo que la herida que le hicieron con esa lanza es una herida del orden de lo superficial, no es una herida mortal, si no hubiera sangrado. ¿Y qué es lo que sale? Es agua plasmosa. O sea, digamos, cualquiera que conozca un poco de medicina sabe que si haces una herida superficial, tipo rasguño, lo primero que sale es esa agua plasmática, llena de plasma, no sangre directa. Y siguen pasando cosas raras. No solo que muere a las 3 horas, sino que hay un punto en donde Cristo da el ok de que lo maten, por decirlo de alguna manera, o de concluir todo eso. ¿Qué es? Hay una parte donde dice que le den de una esponja de tomar, esa famosa esponja donde supuestamente le iban dando agua, con lo cual también se planteó una pregunta. Si la ejecución en la cruz era para que muriera de agonía, ¿por qué le siguen dando agua? Agua, vinagre o hiel, lo que estaba ahí. Claro, alguien podría decir, era para mantenerlo despierto y que no se ponga inconsciente y entonces siga agonizando. Habrá que verlo.
si tenía que ver con eso. Porque la verdad no hay ningún registro de que a otros crucificados le dieran una esponja con un líquido, vamos a decirlo. Que esto lo habíamos hablado en otro momento, que hay ciertas plantas medicinales de la zona que son una especie de... generan una especie de letargo dentro de lo que sería el metabolismo, y la persona parece muerta, pero no lo está. Algo del orden de lo catatónico. ¿Y quién lo baja de la cruz? ¿O quién recibe el cuerpo de Cristo? José de Arimatea. ¿Y quién era? Acá empezamos a ver, ¿y por qué José de Arimatea? ¿Por qué no lo baja un romano de la cruz para verificar realmente que estuviera muerto? O sea, que la sentencia se hubiese ejecutado. Y cuando empezás a ver quién era José de Arimatea, te das cuenta que era un alto miembro del Sanedrín, de los más respetados. Pero también vas a ver algo más, que es mucho más interesante, y es que era pariente de Cristo. Era el hermano de el padre de María, su madre. O sea, era un tío político de Cristo. Y que no cumple cualquier rol en la vida de Cristo, sino que cuando José muere, o sea, el carpintero, para decirlo de una manera y que se entienda, se transforma en el tutor de Cristo, José de Arimatea. Se transforma en el tutor, en su padre terrenal, por así decirlo. Como vemos, entonces, una alta figura del Sanedrín de repente toma contacto con Cristo. O sea, sería bastante factible entonces interpretar y pensar que Jesús tenía contactos con el Sanedrín. Si no, pues, ¿qué hacía su tío político en todo eso? Eso también te da la pauta de por qué José de Arimatea tiene la posibilidad de bajar el cuerpo. Porque tenía influencias para poder hacerlo. Tenía un cargo político y religioso, sacerdotal, en donde tenía el permiso para bajar eso, el cuerpo. Y acá viene otra cuestión muy interesante. ¿A dónde lleva el cuerpo José de Arimatea? No lo lleva a una fosa común y no lo lleva a una tumba del cementerio, por decirlo así. Lo lleva a un panteón personal que tenía en su casa. ¿Y por qué entonces José de Arimatea tiene el permiso y puede además llevar el cuerpo de Cristo a su finca, a su casa y con una tumba especial? Digo, son cosas que no empiezan a cuajar dentro de la historia que se podría esperar. Y no solamente eso, sino que después empiezan a haber más cuestiones. Por ejemplo, todo eso que dicen que forma parte de la limpieza del cuerpo de Cristo, ¿no? Que dicen que llevaban kilos y kilos de aloe, ¿no? de mirra, todas cuestiones para limpiar el cuerpo. Pero si vos analizás un poco qué es el aloe y qué es la mirra, no son elementos solamente para untar, son elementos curativos. El aloe y la mirra son elementos de sanación. Y después, ¿por qué en tanta cantidad? ¿Qué hacían falta 50 kilos de mirra y aloe para embadurnar un cuerpo de un muerto? Hay otro, voy tirando datos, digamos, ¿no? Como poniendo piezas del rompecabezas para después ver cómo se arma solito. Hay otro dato interesante, que lo dice el mismo Cristo, que dice que él va a morir bajo la marca de Jonás. Lo dice en los textos. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es la marca de Jonás? Y la marca de Jonás es ese personaje famoso conocido por la leyenda de la ballena, Jonás y la ballena. Y la pregunta es, ¿Jonás muere? Jonás no muere en la ballena. La ballena se traga a Jonás, supuestamente lo lleva al cielo, pero él vuelve. No era una figura que murió. Entonces quiere decir que la marca de Jonás no estaba hablando de un muerto. Todas estas cuestiones te empiezan a mostrar que por lo menos dentro del relato tradicional, hay más preguntas que certezas, cuando lo empezás a investigar. Bien, sigamos. Después, al momento del sepulcro, ya digamos puesto del sepulcro, el primer día no tenía guardia. O sea, pasó toda una noche sin ningún tipo de guardia romana la puerta del sepulcro. ¿Y por qué guardia tendría que haber? ¿Por qué? O si querés la otra vía, ¿por qué al otro día a la mañana llega guardia? ¿Y por qué los discípulos entonces
empiezan a decir de que era muy factible de que el cuerpo de Cristo o el cuerpo fuera robado. Y acá es donde recordemos toda la relación que tenía Cristo con los celotes. Los celotes eran ese, digamos, el ejército en la guerrilla, de la guerra de guerrillas que le hacían a los romanos. ¿Y por qué lo empiezan a hacer entonces? ¿Y por qué tienen que ponerle custodia? ¿Por qué querían robar el cuerpo? ¿O por qué habría la posibilidad de querer robar el cuerpo? ¿Por qué entonces toda una noche sin guardia y al otro día sí llega una guardia? Otro dato que te abre más preguntas que interrogantes. ¿Por qué se siente que hubo un trueno en la puerta o en la piedra del sepulcro de Cristo? Pregunto, ¿no podría haber sido algún tipo de explosión para quitar esa piedra? Recordemos que era una piedra muy pesada, ¿eh? Y acá alguien podría decir, ¿y que en esa época se conocía la pólvora? Se conocían medios que generaban explosiones. Lo puedes buscar en libros de historia, tanto de historia, por ejemplo, oriental, donde con los chinos, o inclusive dentro de los mismos judíos, que tenían elementos que causaban explosiones. Entonces, el trueno. Y después el punto fundamental para entender que Cristo no murió en la cruz. Y es que había ciertas leyes dentro de los judíos que decían que en Pascuas los cuerpos de los muertos no podían ser tocados. Era una prohibición a nivel religioso que ellos tenían. Y el único que tenía permiso de tocar un cuerpo en esas fechas era lo que se conoce como digamos, los hortelanos, o sea, los que gestaban toda la preparación de los cuerpos. Y no olvidemos que hay un hortelano, una figura, la presencia del hortelano en esa situación, y es cuando llega María Magdalena, al huerto donde estaba el sepulcro de Cristo, y ve a un hortelano y le pregunta, ¿no sabes qué ha pasado con, ya estaba la piedra corrida, ¿no sabes qué ha pasado con esa persona que estaba ahí? Y el hortelano le responde, no busques a los muertos en el reino de los vivos. Se va María y cuando se queda recapacitando se da cuenta que en realidad ese hortelano era Cristo. Pero hay un factor fundamental. Para poder, digamos, diferenciar a nivel social quién podía cumplir ciertas funciones o no, los hortelanos no tenían barba. A diferencia de todos las otras, había ciertas profesiones que para identificarse de que eran tal profesión tenían características, y los hortelanos en particular se afeitaban la barba, cosa que dentro de los judíos ortodoxos era impensado, era una obligación tener barba, digamos. Era parte de su culto religioso la barba. El hortelano no, porque era la forma de identificarlo. Con lo cual, ahí te empieza a mostrar algo. ¿Era Cristo el que estaba ahí? Yo me preguntaría en primer lugar, ¿era Cristo el que estaba ahí o era Tomás, el hermano gemelo? Porque acá, digamos, si Cristo había pasado por todo el flagelo de la cruz, que eso no es algo que no haya pasado, o sea, ahí tenés la famosa sábana de Turín, que es un elemento fundamental también en todo esto, donde siempre parece, es verdad, es mentira, es científicamente comprobado, la prueba del carbono 14, la iglesia que durante un tiempo dice que es real, después la ciencia dice que no, después la ciencia dice que sí y la iglesia dice que no. Siempre un manto de confusión en todo el tema. Pero sin embargo, si vos, digamos, para más paralelismos, si vos tomás esa sábana de Turín, te das cuenta que hay sangre y hay heridas que dicen que lo que envolvió a esa sábana no era un muerto, sino que era una persona viva, porque las heridas estaban sangrando todavía al momento de que ese cuerpo fue envuelto en la sábana de Turín, o en el manto que es el que José de Arimatea utiliza para transportar el cuerpo de Cristo hasta el sepulcro, y ahí es donde lo envuelven. Entonces, Cristo, digamos, a los 2 días no podía estar vivito y coleando después de semejante tormento físico que había pasado, y ya estar ahí. Pero ¿qué tal? Entonces, ¿dónde empiezan las hipótesis? Digamos que la idea es esto, plantear hipótesis, darte herramientas para que vos tengas una visión diferente de la historia. Acá no es venir a contarte una verdad distinta a la que conoces, sino darte herramientas para que por lo menos te des cuenta que hay una posible otra historia.
Y entonces, ¿qué tal si era Tomás el que estaba ahí? Y empieza él a aparecer y por lo tanto, por eso María tampoco lo puede terminar de reconocer. Además de que estaba con la barba. Y no es casualmente Tomás el que después, un poquito más adelante en el tiempo, es el famoso de ¿dónde están tus heridas? Cuando le dice, a ver, mostrame las heridas en las manos y en los pies. Y ahí viene la frase esa, ¿no? De que, bueno, necio, que tiene que ver para creer, ¿no? Y dentro del ambiente religioso, la fe, se supone que tenés que creer aunque no veas. Siguen planteándose todos estos interrogantes. Y después más todavía. Porque entonces, si estaba Tomás ahí y empieza él a darse por conocer para generar la ilusión de que Cristo estaba vivo y había resucitado, mientras a Cristo realmente estaba en pleno periodo de sanación, recuperando sus heridas, por eso la aloe, por eso la mirra, y por eso no hubo entonces durante esa noche guardia para que pudieran sacar el cuerpo y llevárselo al otro lado. Está claro que el cuerpo no estaba en la tumba, pero tampoco es porque había resucitado. Lo estaban curando los esenios, que los esenios, como habíamos dicho, así como estaban los celotes, que eran el brazo armado, estaban los esenios, que eran el bastión sacerdotal, los sanadores por excelencia, porque usaban la mirra como principal elemento. Y la primera pregunta, yo me hago una primera pregunta, y creo que cualquiera se lo haría. Si Cristo realmente resucitó, y lo que quería era demostrar que era el Hijo de Cristo, y tener un poder sobre, no solamente sobre lo que era Judea, sino a nivel universal, ¿por qué no va ante los romanos y le dice, acá estoy? Cuando Cristo reaparece, aparece no públicamente, solamente se le empieza a aparecer a sus discípulos. Nunca hace una reaparición pública. Digo, si vos tenés que convencer a un pueblo de hacer una rebelión o querés debilitar a tu enemigo, ¿qué mejor prueba de decir, mira, me mataron y aquí estoy, vivito y coleando? Eso sería una desmoralización tal que lo deja, es un acto realmente divino. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué solo aparece entonces en escenas muy puntuales solamente con sus discípulos? Y aquí, como ves, bueno, todas las piezas muestran de que es un rompecabezas muy planeado por Cristo para utilizar la excusa de la cruz para que lo den por muerto realmente y entonces ahí sí liberarse, haber cumplido con esa profecía, liberarse de todo eso y seguir su camino de aprendizaje. La idea acá no es argumentar si o al 100% con evidencias de si Cristo, digamos, siguió vivo o no murió realmente en la cruz. Porque nombré antes lugares donde podés ya ir a investigar. Yo lo que estoy tratando de es tomar todo eso y ayudarte a hacer las preguntas que te permitan encontrar respuestas diferentes. Entonces, ¿qué pasa con Cristo? Y ahora vamos a hacer saltos cuánticos que después vamos a ir anudando. ¿Por qué José de Arimatea, después de la muerte de Cristo, toma un barquito junto con María y van a Inglaterra y a Francia? Si José de Arimatea estábamos diciendo que era miembro de Sanedrín y era no solamente un miembro, sino de los más importantes. Y no olvidemos la otra figura que también interviene en todo esto que antes no la había mencionado, que es fundamental, que es Nicodemo. Y Nicodemo era un personaje romano que tenía suma influencia sobre las autoridades romanas. Y los dos casualmente aparecen en toda esta historia, Nicodemo y José de Arimatea, personas que tenían influencia tanto dentro del marco judío como dentro del marco romano. Entonces, ¿por qué, volviendo al tema de José de Arimatea, por qué de repente, siendo una persona acaudalada, con propiedades, con una posición dentro de el Sanedrín, de repente agarra y se va? Digo, me parece como pregunta interesante hacértela. Es como si vos me dijeras, sos una persona que tiene su vida ya hecha, resuelta, una buena posición social, económica, reconocido, y de repente desapareces. Y te vas a la otra punta del mundo. Casualmente a Inglaterra, un lugar en donde el Imperio Romano no tenía influencia. ¡Qué casualidad! ¿Por qué está escapando del Imperio Romano entonces? Digo, mirá que había lugares para irse. ¿Por qué a Inglaterra casualmente?
Porque era un lugar donde el Imperio Romano no tenía influencia, donde no había llegado. Con lo cual te demuestra que lo que está haciendo en eso es proteger algo que no querían que el Imperio Romano tomara. ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo que se dice que transporta José de Arimatea en ese barquito que toma? Dicen el cáliz, ¿no? O sea, ese famoso grial. Ya está más evidente, hasta películas ya se han hecho, donde ese grial no es una copa, sino que ese grial era la descendencia de Cristo. Y casualmente cuando José de Arimatea llega a Inglaterra, ¿qué es lo primero que hace? Funda una iglesia en nombre de María. Y la pregunta sigue siendo, ¿de qué María? No olvidemos que en la vida de Cristo había varias Marías, pero bien sabemos que por simbología hay una forma muy simple de diferenciar cuando hace alusión a la Virgen María o a María Magdalena, que es vírgenes negras. La forma de identificar que se estaba refiriendo a María Magdalena o María de Betania y no a la Virgen María, la Madre de Cristo, tiene que ver si la Virgen que se adoraba en el lugar era negra o no, o la que se conocen como vírgenes negras. Invito a quien quiera a ver lo que pasó ahí. ¿Qué iglesia en nombre de quién hizo entonces José de Arimatea? Y ahí vemos que no va a ser de la Virgen María justamente. Y ahí empieza toda la historia que empieza a relacionar el Santo Grial como descendencia de Cristo y por ende como la enseñanza de Cristo con al rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda y después todo lo que pasa con Francia. Porque sí, adelante, ya vi que estás levantando la mano. Sí. No, es que tenía una pregunta, es decir, si Cristo dice que no hay que crear ningún tipo de iglesia, ¿cómo que crean una iglesia, aunque sea una virgen negra como María Magdalena? Cristo dice, no es que no hay que hacer iglesias solamente, habla de que no hay que fundar una religión en su nombre, que no es lo mismo. No, una cosa es una religión, otra cosa es un templo, una iglesia. Sí, bueno, él dice que no crean y en su nombre. Esto no lo hicieron en su nombre. ¿Se entiende? Y calcula que esto, si yo no me equivoco, si lo medimos en la historia, fue por allá por el año casi 70 después de Cristo. O sea, cuando ya había transcurrido, o sea, lo de la iglesia en sí misma, cuando ya había transcurrido un tiempo desde que estaban en Inglaterra. Ya habían pasado, según la historia oficial, casi 30 años de que había pasado eso. 30 Con lo años. cual, ya había pasado, sí. Con 30 años un tío político se podía haber muerto en esa época. Podía. Pues claro, ese es otro tema que quizá habría que investigar. Y luego, para mí, el mito que tú has dicho, has hablado ahora del norte de Francia, ¿no? De la Bretaña. El mito para mí empieza en Francia, en el norte de Francia. Y los esenios es verdad que sí que están en Francia, pero también están en Inglaterra. Porque hacen una escala en Francia para luego llegar a Inglaterra. Por eso lo que se conoce dentro de lo que sería el culto del Santo Grial o de la Virgen Negra en Francia, está en un puerto. No está en una zona, digamos, en una ciudad del interior, sino en un puerto. Y ahí es donde quedan los contactos armados, o sea, los contactos hechos para que luego la historia siga ahí. Porque había una persecución. Por eso estamos diciendo que tiene que ir a Inglaterra, un lugar donde el Imperio Romano no tenía influencia. Porque empieza a haber una persecución de todo el legado que Cristo había hecho, que tenía que ver con la enseñanza de él, ¿por parte de quién? ¿Del Imperio Romano? No solamente, sino de aquellos que ya querían empezar a armar de lo que Cristo había hecho una religión. Pues no te olvides que ya para aquella época se empezaba a gestar todo un movimiento sectario respecto de lo que se conoce como el cristianismo primitivo, que era lo que hoy se podría conocer como gnosis, el movimiento gnóstico, que está mucho más relacionado a la verdadera historia, a la verdadera enseñanza de Cristo, que es la que podemos ver, si queremos tomar un contacto mucho más directo, a través del Evangelio apócrifo de Tomás, donde Cristo y Tomás hablaban de una manera muy distinta. Es más, Cristo le dice a Tomás que a él le habla como no le puede hablar, o lo que le dice a Tomás es lo que no le puede decir a otros.
O sea, vos lees el Evangelio Apócrifo de Tomás y empezás a ver toda una cuestión, toda una serie de cosas que ya no sabes si estás leyendo el Kybalión, si estás leyendo los Vedas o si estás leyendo textos antiguos egipcios. Porque ahí queda demostrada la enseñanza que Cristo realmente seguía, que era una enseñanza hermética. Entonces empieza a haber una persecución. Y Cristo no va. O sea, vos decís, ¿y por qué Cristo? A ver, ¿qué mejor que Cristo fuera dentro de ese bote, dentro de ese barquito, y también huyera a otro lugar? ¿Por qué Cristo no huye ahí? Porque a él lo estaban persiguiendo. Y si lo están persiguiendo, es porque se dieron cuenta que no había muerto. Por eso lo siguen persiguiendo. Duró muy poco. Es como decir, fue una bomba de humo, como se diría, o una falsa bandera, si no me equivoco, se dice también en España, fue una falsa bandera armada para crear un elemento distractorio, pero no les duró mucho tiempo. El hecho de creer que Cristo había muerto y había resucitado y después había subido a los cielos. Como les duró poco, después los romanos lo siguen persiguiendo. Y los romanos y los mismos judíos, porque lo tratan de farsante. Por la misma pregunta de siempre. ¿Por qué Cristo, siendo judío, los judíos no creen en Cristo? Es una pregunta que casi sería del orden de la coherencia. ¿Por qué los mismos judíos no creen en Cristo? ¿Por qué no creen en que haya resucitado? Por una simple razón, porque ellos no se tragaron el cuento de que Cristo haya resucitado. Era como decir, era obvio y era sabido que había pasado eso. Es como si lo compararas hoy en día con lo del 11 de septiembre. Todos conocen la historia oficial, pero todos también sabemos lo que pasó, digamos. Aunque se intente sostener otra historia. Lo mismo pasó en esa época con esa situación. Cuando realmente se dan cuenta que Cristo no había muerto, sino que seguía vivo, y que había sido una falsa bandera, pues empiezan otra vez las persecuciones. Y ahí es donde Cristo tiene que, en esa famosa regresar al cielo, desaparece. Y ya son muy pocos los contactos que empieza a haber. Y ahí viene la gran pregunta, ¿y a dónde va Cristo entonces? Si no va con su grial, o sea, su descendencia, con María y con José de Arimatea. Va al mismo lugar en donde aprendió, donde empezó su recorrido. Por eso hay un libro que está interesantísimo para que lo quiera leer, que se llama Cristo vivió y murió en Cachemira. Y casualmente, ¿cómo podríamos decir que Cristo fue a Cachemira? ¿Qué elementos tendríamos para decir eso? Y el mejor elemento para eso son unos textos que se conocen como los del sabio Isa. Isa es un sabio que aparece en Cachemira, casualmente a nivel temporal luego de la muerte de Cristo. Cuando vos lees su mensaje, te das cuenta que es el mismo mensaje que Cristo transmitía, el Cristo histórico, no el Cristo mítico, el religioso. Y además, Isa es una manera de decir Jesús. Isa, Jesús, Jesús, son todas maneras de nombrarlo de distintos nombres, de acuerdo a la zona. Y todo lo que hace Cristo después de la cruz, lo puedes encontrar ya no en la Biblia. Busca los textos del sabio Isa. Y ahí vas a enterarte que Cristo vuelve a Cachemira, después de haber... ¿Qué era lo que quería él? Él quería liberarse de su historia, porque tenía mucho, vuelvo a decir, toda esa carga transgeneracional, toda esa carga de Él es el Salvador, Él es el Mesías, y tenía que cumplir con todo eso para poder liberarse. ¿Qué es lo que el camino del hermetismo te enseña? No dice que tenés que, de tu historia personal, desatenderla, sino que tenés que darle una respuesta y liberarte. Y la manera que Cristo encontró de darle respuesta a su historia personal para liberarse de todo eso, fue todo esto que culminó en su muerte y resurrección y su vida al cielo. Listo, ya está. Y por eso es que, salvo en la Biblia, a nivel histórico de Cristo o de Jesús, no hay ninguna otra mención. Y si fue un personaje tan rimbombante como nos cuentan los evangelios, donde hacía milagros de aquí, milagros de allá, adorado por el pueblo y todo lo demás, inclusive con toda esta
esa muerte, digamos, que se le presenta, ¿cómo puede ser que a nivel histórico no haya ningún texto fuera de los evangelios que hable de Cristo? Tendría que haber textos de historiadores, digamos, en primer lugar, que eran los que se encargaban de hacer todo el detalle de lo que sucedía. ¿Por qué no hablan de él? A lo mejor porque no había tanta cosa que hablar, o porque no es tan así como nos hicieron creer que tenía que ver su historia. Vuelvo a decir, son todos interrogantes que uno tiene que empezar a hacerse cuando lees lo que te dijeron de lo que realmente dicen esos textos. Entonces, ahí empieza la otra historia, que llega hasta nuestros días. Jesús va a Cachemira, sigue con su mensaje, liberado, ya no es el Cristo, ahora es Isa. Otro cambio de nombre, tercer cambio de nombre, que muestra las distintas etapas en su trabajo de transformación personal que él tiene. Y ahí la historia que sigue ya no es con Cristo. Ahí la historia que sigue es con su descendencia. Que me parece que por cuestiones de tiempo queda para otro video, pero te voy a meter algunas apostillas. Muy bien. Voy a meter algunas apostillas. Santo Grial, entonces. Las vírgenes negras. Todo lo que tiene que ver con la ruta que hoy se conoce, ¿no?, como de Bretaña, en donde supuestamente está Cristo, y bueno, todo lo que pasó con René Le Chateau y el poder que tenía sobre el Papa, bueno, todo lo que pasó ahí, digamos, ¿no? Pero más datos interesantes. Lo que pasó con Da Vinci, ¿qué tiene que ver Da Vinci en la historia ahora digo la historia de Cristo, no Cristo, sino la historia. ¿Qué tiene que ver Da Vinci y Colón? Dos personajes importantes dentro de la historia de la humanidad, pero que jamás se los relaciona con Cristo. Y sin embargo son claves dentro de la historia de Cristo. Y como desembocante, ¿qué tiene que ver toda esa historia con las profecías actuales que hay de esa segunda venida de Cristo? Pero bueno, todo eso lo anotamos para un próximo encuentro. Y pues bueno, si hay alguna pregunta o algo que quieras hacer, adelante. No, yo lo veo bien. Parte 4. quiero saber lo de Colón. Que aquí Lo único que voy a decir de Colón, como dato, digamos, como dato para que te generes interés, es, primero, Colón era de tu tierra. Sí, sí. O sea, si hablamos de Barcelona, estamos hablando de que, digo, vos de geografía sabés mucho más. En aquellos tiempos, Barcelona y la parte sur de Francia eran una misma tierra. No eran tierras distintas. No, era o sea, todo lo que es el sur de Francia y Cataluña era la Cataluña Norte, que entonces era el condado de Barcelona, reinado de Aragón. Para nada pertenecía a Francia ni al rey francés. De hecho, es la parte cátara, esenia, auténtica de aquí. Pues la gente dice los esenios, los cátaros, el sur de Francia y toda Cataluña, bajando hasta Tarragona, hasta Tortosa y pasando por Montserrat, era cátara, era templaria y también estuvieron los esenios. Porque el recorrido de Santiago pasa por Cataluña también, que es el recorrido antiguo esenio, que está antes de la época de los druidas. Entonces todo está ahí, todo está. La pregunta sigue siendo, ¿y por qué hay un recorrido que tiene que ver con el Grial, con los cátaros, con los cruzados, bueno, toda esa historia que se juega ahí? Si no es porque algo pasó. Hombre, yo creo que esa ruta es anterior a la época de Cristo. O sea, esa ruta viene de las épocas más antiguas de la humanidad. O sea, pasa que vamos a decir, cada gobernante que ha habido en esa época, pues se le ha atribuido algo para ellos, pero era una ruta que se hacía antiguamente y yo creo que la empezaron a hacer antes que los esenios otras razas. Y tomando lo que vos decís, y te digo, ¿y qué casualidad que justo van ahí entonces? Algo hay, algo hay. Digo, entonces, tomando lo que vos me decís, ¿por qué van ahí? Yo puedo dar un dato que a lo mejor, bueno, contigo no lo he dado, con otras personas puede, es en la parte de España, que es vamos a decir, los yacimientos neandertales son los más grandes que hay, es donde quizás el hombre, el Homo sapiens y el neandertal se mezcla, porque hoy en día ya se ha demostrado científicamente que tenemos parte de neandertal y parte de Homo sapiens, el hombre blanco que vive aquí. Entonces, si genetistas nos cruzaron o nos crucemos solos, no se sabe. Algo hubo aquí que empezó en España, no empezó en Egipto ni empezó en Sumeria, empezó aquí.
Entonces habría que ver que la historia Ahí habría que tendrían que cambiar. ver la historia oculta de la humanidad y la relación con Prometeo y con Lucifer y entender a lo mejor todo eso, digamos, ¿no? Pero bien, Ese es otro vídeo que me tienes que dar, lo de Lucifer, Satán y eso, ¿eh? Aún me acuerdo, ¿eh? cuando gustes, hacemos un video para hablar de lo que no se habló en la conferencia, que Vale, es la relación de Lucifer con tierra hueca y círculos de la cosecha, perfecto. digamos, que es la parte que dentro del marco de las conferencias no he abordado. Pero bueno, para cerrar entonces el tema, ¿por qué Colón casualmente es entonces de una zona donde no es donde nos dijeron que era, o sea, no era ni judío, ni de Génova, o sea, no era italiano? ¿Por qué de Barcelona casualmente? Un dato que es oculto. Digo, uno lo conoce por manejar cierta información, pero no es un dato abierto. ¿Y qué fue a hacer América? Realmente Colón no sabía, digo, un gran navegante, realmente su idea era probar que la Tierra era redonda, o eso no es más que una falsa bandera. Y lo que estaba haciendo era buscar algo más que tiene que ver con lo que en Barcelona y en esa tierra y con, digamos, una ruta ahí. Realmente no sabía lo que estaba haciendo. Yo puedo decir otro dato, que las vírgenes negras que hay en América tienen la palabra Montserrat, de la montaña de Montserrat. En La aquella Virgen de época, Guadalupe, sin ir más lejos. sí, exactamente, y Que son todas réplicas de la Virgen de Montserrat de aquí de Barcelona. Y porque en aquella época no existía como ahora se lleva aquí en España la Virgen del Pilar. No, en toda América lo que se lleva era la Virgen de Montserrat. Y el conocimiento oculto siempre se trajo. Lo que sí que es verdad que los reyes católicos, por ejemplo, no permitieron a los catalanes que fueran a América. O sea, es decir, iban los españoles, los vascos, los extremeños, los andaluces, los madrileños, pero a los catalanes no se les permitía ir allí, solamente en por el lo, Mediterráneo. por lo cual te da muestra de por qué Colón nunca pudo decir que era catalán. Ahí está. Digo, como ves, no es tan difícil. Como ves, la historia se trata de ir tomando piezas sueltas de un rompecabezas, pero cuando vas teniendo un hilo conductor es fácil de armarlo. Lo que pasa es que en lo cotidiano no estamos acostumbrados a hacer este trabajo, porque es mucho más cómodo que venga otro y te diga lo que hacer, lo que creer, lo que dice tal cosa, lo que dice la otra. Es mucho más cómodo que empezar a hilvanar historias y de repente decir, los reyes católicos no dejaban viajar a los catalanes. Entonces, digo, al menos como hipótesis, te da la muestra de que Colón no podía decir que era catalán, si no podía viajar. Ya de entrada. Y entonces tiene que armar toda una historia en donde casualmente su origen queda ahí siempre entre las nubes, ¿no? No sabía si era de aquí, si era de allá o si era de otro lado. Y eso que decir de las vírgenes negras, digo, México es un ejemplo, con la misma patrona, por decirlo así, de México, que es la Virgen Guadalupe. Pero vas a Perú y también son las vírgenes, son negras. Pues ahí lo dejamos. El otro polo, digamos, ¿no? Mayas, aztecas, incas. Entonces, bueno, como ves, seguimos tirando preguntas con la intención de generar interés. Y vuelvo a decir, acá, o mi intención, es venir y darte herramientas para que tengas otras opciones de entender la historia. No a venir a decirte esto que digo yo es verdad. Porque estamos hablando de mitos. Si estamos hablando de mitos, estamos hablando de verdades que podés tomar o no, o que te pueden servir una parte sí y otra parte no. Porque quien se quiera empoderar de la verdad y se nombre Dios de esa verdad, pues la verdad, la historia misma te dice qué pasa. Cuando alguien se pronuncia Dios en la tierra, siempre termina crucificado. Digo, entonces, acá no se trata de venir a decir una verdad, simplemente, y aparte de darte herramientas, te nombré a Michael Lewitt, te nombré el enigma sagrado, te nombré Jesús vivió y murió en Cachemira. Te podría nombrar otro libro más, que es muy difícil de conseguir, pero está muy interesante, que es de Dalmiro Sáenz, argentino, Cristo de pie, otro libro interesantísimo. Salvando las distancias, los libros de Dan Brown, aunque, como dice, están en juicio por supuestamente están tomados de el enigma sagrado. Y la verdad, hay muchísimo. Lo que suele pasar a nosotros, quien de habla hispana, es que nos perdemos, por lo general, todas las investigaciones que hay en otros idiomas. Y en otros idiomas, sobre todo en lo que es, digamos, lengua anglosajona, hay muchísimas investigaciones. Y claro, después también es más fácil quererle a otro lo que te venga a decir
porque leyó, porque me investigó, a que vos lo leas. Bueno, acá simplemente venimos a decir, mira, hay más elementos para poner en juego. Ahora construí tu verdad. No la verdad, no te empoderes nunca de una verdad. Crea la tuya. No hacernos caso, sino investigar y descubrir. Luego yo quiero decir también que los vídeos de Cristian están capados para los comentarios y es porque hay gente muy mala, muy mala, muy mala que solo hace que decir cosas muy malas y no investigan, no atienden, simplemente son radicales. Esto es así. Por eso capo los vídeos, porque me lo habéis preguntado y os lo digo en un vídeo. Lo capo porque estoy harto de la gente que insulta, que no tiene respeto a la gente. Entonces, por eso están capados, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Cristian. Y ya hemos dicho que vamos a hacer otros vídeos que intentaremos que sean lo más pronto posible, aunque sabemos que tú vas a estar ahora en México y yo también voy con una agenda apretada. Intentaremos sacar huecos y cuando podamos los iremos poniendo. Con mucho gusto. Para mí siempre es un honor estar en la casa de la Caja de Pandora. Así que muchísimas gracias. A ti, Cristian. Y nada, acordaros que podéis apuntaros todavía a México, a esos 2 cursos que hemos hablado al principio y luego en enero en Barcelona. Hasta pronto, amigos.